Bien, entonces, nos habíamos visto eso, la diferencia con los pistones, cómo actuar con eso. Después, en este caso en particular, este ejercicio, nos iba a crear una expresión de esta forma. PB, ¿la tenés ahí a mano? Sí. PB igual PB igual alfa por B1 alfa por... Ojo, alfa por B perfecto. más bien. beta. Está. Alfa era Alfa era K sobre A. K sobre A. Y beta era P0 más la masa por G sobre A menos K por L0 sobre A. Pero en realidad eso es cuando lo calculamos. O sea, Esto es lo que hago. Nosotros habíamos llegado, haciendo equilibrio de fuerzas, habíamos llegado a esta expresión. La primera realidad la calculamos para P1, para el momento 1. Que es lo mismo que acá, poner P1 y sustituir por volumen 1. Esto sale el equilibrio de fuerzas. ¿Qué es lo que dijimos de acá? Todo esto que está acá, que le llamamos beta, fíjate que P0 es un valor fijo. La masa del pistón, ¿por qué? Es fijo. Por más que no conozcamos la masa del pistón, es fijo. Es siempre la misma. El área es lo mismo. Acá está el dado, lo conocemos, y el L0, por más que no lo conocemos, es fijo también. O sea, todo esto es constante. Ahora, ¿qué queda de este lado? K por A. También es una constante. Pero, cuando hacemos fuerzas, queda multiplicado por un volumen. El volumen 1, en el caso, cuando estamos en el estado 1. Es variable. Pero ¿cómo varía? Decimos ahí. Varía de forma lineal. Porque si esto en vez de escribirlo así, ¿no? Lo escribimos así. Imagínate, Px igual alfa x más beta, ¿no? ¿Qué es eso? Una ecuación de la ecuación de primer grado, o sea, una recta, si lo dibujamos, ¿no? Entonces, ya sabes cómo es la forma en el diagrama PB. Varias el volumen, obtienes una nueva presión. Entonces ahí lo que hicimos fue buscar cuánto era beta sin meternos a calcular cada uno de los términos, porque no tenemos información para calcularlos, porque fíjense que acá tenemos una incógnita, dos incógnitas. No tenemos cómo calcularlos. Y el alfa, el alfa lo tenemos. Entonces nosotros buscamos cómo calcular el beta. El alfa también lo podemos calcular. Esto lo teníamos. Bien. Lo habíamos calculado con el estado 2, ¿no? Con estado 1. ¿Con el estado 1? Ah, porque lo que te pega es el estado 2. Tipo el volumen y la presión. Estado 2. Porque calculamos con PNRT, calculamos luego la presión 1, porque te da, como dato, te da volumen 1, TIT1. Y además te da el N. Te da el volumen 1, la temperatura 1 y el N. Entonces con esto, PNRT, sacamos la presión 1. Y acá, esto lo tenemos y esto también lo tenemos. Porque el alfa se puede calcular, es K por A, K sobre A. Y el X, o sea, el B, es volumen 1, para el estado 1. Para el estado 1, queda así. B1, y lo sacamos de acá. Es igual a alfa por B1 más beta. ¿No? Despejamos el beta y nos queda por calcular. Porque alfa se puede calcular y el otro 3. De ahí sacamos beta. De ahí fuimos arriba. Y ahora, conociendo el volumen final, que te lo da el volumen final, ¿no? No, ¿El tenías que volumen calcular final o? el volumen y la presión finales. Pero ahí hicimos P igual a RT sobre B. Ahí está, sustituimos para la presión 2 hicimos beta. Ahora sí, ahora. Hicimos esto para la presión 2 porque la temperatura 2 te la da, porque vos buscas que llegue al equilibrio térmico. Te pide que llegue al equilibrio térmico con 20 grados Celsius, que es el ambiente. Entonces te queda la presión en función del volumen. Yendo con eso, acá te va a quedar, en vez de poner P2, ponemos por esto. NRT2 sobre P2. Va a ser igual aquí a alfa, que conoces, por B2,
más beca que lo que está acá arriba. Y acá, ¿qué podemos sacar? Acá nos queda como incógnita solo B2. Te va a quedar una ecuación de segundo grado, al final. Te queda una ecuación de segundo grado, calculas cuánto es B2. Esta es la parte más complicada del ejercicio. Esta es la parte más complicada. Una que tenemos esto, es un poco, sale un poco más. Siempre van a ver que esta parte de los ejercicios es como la más complicada. Después nos pedía el diagrama PV, que con esto ya sabemos cómo es. Es una recta. Después nos dice el trabajo realizado por el gas. El trabajo realizado por el gas. Acá había dos formas. Una, hacer una integral directa. Es una ecuación de primer grado, se puede integrar. La otra se puede hacer sobre el área. Sobre el área, una vez que lo tenés graficado. Ya hago exactamente. Después, el calor intercambiado entre el gas y entre el gas y la atmósfera, que ahí lo que hicimos fue, esto lo vamos a necesitar, delta U igual U más W. En la parte anterior hemos calculado el W. Entonces, ¿qué hicimos? Como este lo tengo, recuerden que el tau lo podemos calcular como grado de libertad entre 2 por N R T final menos T inicial. Entonces, si planteamos acá, planteamos Q igual delta U menos W, podemos calcular directamente. Ok, esto lo tenemos. Y además, en este caso, ya más monotómico, ¿no? Sí. Ya sabemos en ese caso que va a tener 3 grados. Ahí. Podemos calcular esto porque la temperatura la vamos a tener, el N lo tenemos, y el trabajo de la parte anterior lo teníamos. Ahí es donde nos habíamos quedado. No hemos llegado a plantear cuánto era el Q, cuánto era el valor de Q, no. No. Lo dejamos por casi. Y ahí hiciste poner un resumen de los procesos. Ahí lo que hicimos después fue hacer un resumen de todos los procesos que tenemos, tanto que ver cómo son los calores, los trabajos de cada uno de ellos. Para que también les quede, ¿no? Y este puedo pasar por fondo de la tarde. Bueno, y luego la clase y ahí me voy rápido. Bueno, vamos a retomar donde nos quedamos, que era, vamos a calcular cuánto es el calor intercambiado. El calor intercambiado te va a quedar. Primero para calcular el calor vamos a calcular el trabajo. El trabajo nos queda. Recuerden que acá tenemos dos formas. Una hacemos la integral de aquello directamente, de PV en función del volumen, o la otra es hacer el área. Cualquiera de las dos sirve. ¿Qué es lo más fácil? Hacer el área. Acá eso sí lo planteamos, pero tipo acá. La vamos a ver. Ahí está. Y acá nosotros teníamos diagrama PV. Teníamos el volumen 1 era 0,04 menos 1. 0,04. Y el otro era 0,029. 0,029. Y las presiones eran 177.000. Ahí 258.000. 158.000. 857. ¿De? La otra 167.000. 67.000. 919. Y con este, ¿no? Sí, este. Vale. Y tal, y es lineal, o sea, es una recta. De uno a otro es una recta. Calculamos esta área. Esta área la podemos partir en un rectángulo y un triángulo. Si me acuerdan la del trapecio, no, yo la recomiendo no hacer memoria en eso. Mejor hacer un triángulo y un rectángulo.
Y si hacemos esa área, nos daba ahí. ¿Cuánto nos quedaba esa área? Eh, claro, esa no la calculamos, o sea, la Sí, planta. no, ¿cómo quedaba? Ah, queda B1 menos B2, B1 menos B2, todo por P2, todo por B2, más ya está. B1, esto es B2, esto es B2, esto es B1. ¿Acá? Más entre paréntesis B1 menos B2, B1 menos B2, entre paréntesis B1 menos P2, B1 menos B2, todo esto B2. por B2. Bueno, vamos a calcular cuánto da esto. ¿Está haciendo? Primero, 2347 con 3. 2347 con 3. Sí. Ese sería el trabajo. Yo positivo. ¿Tiene sentido que es positivo? Sí. ¿Por qué tiene sentido que es positivo? Siempre que el volumen disminuzca, o sea que el gas se comprima, el trabajo es positivo. Cuando el gas se expande, el trabajo es negativo. Siempre piensa en el trabajo en sentido de. Si el gas se expande, tiene que hacer fuerza, o sea, tiene que hacer un esfuerzo hacia afuera. O sea, pierde energía. Si el gas se comprime, le hace un esfuerzo. ¿Ya? Gana energía. El delta U vamos a calcular ahora. Nos queda 3 medio por 2 mol, ¿no? Por 8,31 joule pascal, metro cúbico, sobre mol Kelvin. Las temperaturas eran, la inicial era 350, ¿no? Sí, o sea, en grados Celsius. Sí. Ah, La primera inicial era 350 Celsius y la final era 20 Celsius. 350. No, perdón. Ah, perdón, está al revés. Es 293 menos 693. Esto es 20 grados Celsius, esta es 300 grados Celsius. ¿Parece? Vamos a ver si. Porque tendría, ¿no? Esto es negativo, ¿no? Ven acá. Estas son las pequeñas. No, por ejemplo, se puede ir. Menos 8.226. 8.226,9 joules. Entonces el calor nos va a dar menos 8.226,9 joules menos trabajo. Pero el trabajo positivo pasa por otro lado negativo. 2.347,3. El calor entonces es bajo. Mira, 10.574,2. 10.574. ¿Verdad? Ese es el calor total interno. Vamos a pasar a la parte de entropía. Para ver la parte de entropía, primero entropía. Medio rápido.
Vamos a hacer acá de verdad. No va a servir para mí. ¿Todo acá? Entonces, entropía. ¿Cómo regulamos la entropía? Delta S. El delta S lo vamos a calcular como la integral de dq sobre t. ¿Qué es dq? Es un elemento diferencial de calor. Entonces, cuando estamos con entropía, lo que tenemos que fijarnos es quiénes son los componentes de nuestro sistema, de nuestro universo más bien, no solo nuestro sistema, nuestro sistema más nuestro entorno. Acá, el gas, ¿con quién intercambia calor? ¿Con quién intercambia calor el gas? Intercambia calor con el ambiente. Entonces, cuando me pidan la entropía del universo, ¿no? Tengo que ver tanto la entropía del gas, obviamente dicho, o el sistema, si estamos, por ejemplo, hablando de agua, por ejemplo, los procesos que se va a calentar agua, o se va a calentar hielo, o enfriar, tengo que también trabajar con el sistema, o sea, con eso también. ¿Está? La entropía del sistema por un lado, más delta S del entorno. ¿Quién entra acá en el entorno? Ambientes. Cuando tengamos reservas térmicas también. Por ejemplo, si tenemos un gas que intercambia calor con una fuente que está a mayor temperatura o a menor temperatura, una reserva térmica. ¿Cuál es la condición para hacer reserva térmica? Que sea un objeto o un ambiente que logre mantener su temperatura constante. Que el intercambio de temperatura, de calor, con el gas o el sistema no afecte su temperatura. Si está a 100 grados, por más que el gas intercambie calor, vaya a mantenerse a 100 grados. Por ejemplo, ¿qué podría ser una reserva térmica para nosotros? El ambiente. Sacando esto, ¿no? Sacamos el aire acondicionado y el ambiente puede ser una reserva térmica. Vamos a decir, imaginemos que estamos a 25 grados Celsius. 25, ¿no? Se va a mantener a 25 grados Celsius. Por más que nosotros, yo tengo por ejemplo un encendedor acá, ¿no? Si tengo un encendedor, no voy a calentar el ambiente, no le va a afectar al ambiente. Entonces podemos decir que para el encendedor, el juego del salón de clase es una reserva térmica. Porque su temperatura va a ser constante. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos la entropía? Primero vamos con la fuente, o sea, el ambiente. Perdón. Para esto vamos a meternos con la definición de la integral. Esto del entorno, para nuestro caso, pero vamos a hacerlo de forma general. ¿Ah? Sería el dq sobre t. ¿Qué dijimos sobre la temperatura en el caso de la reserva térmica? La temperatura es, o sea, ¿qué pasa con las constantes de la integral? Sale para afuera. Mira, 1 sobre t por la integral de dq. ¿Esta t quién es? Es la temperatura del ambiente. ¿Está? Que eran 20 grados, ¿no? Sí. Era la temperatura del ambiente, perfecto. Ahora, integral de dq. Si integro un diferencial, ¿qué me da? O sea, una integración. Si integramos un diferencial, esto, ahora en el cálculo, se van uno con otro. Y nos queda solo el calor. ¿Y qué calor es? Es el calor que se intercambia con la reserva, con el ambiente. Entonces, nos va a quedar que con el entorno, pero esto aplica para reservas térmicas, para fuentes, ¿no? Que todos respetan el hecho de tener temperatura constante. O sea, esto es en el ejercicio, ¿no?
Pero sería la temperatura de la fuente, de la reserva que tenemos, ¿no? Y lo pongo un poco más abajo. Delta S, el entorno, quedaría entonces 1 sobre T por Q, digamos, en este caso Q ambiente, ¿no? El Q intercambiado con el ambiente. Ambiente. El calor que intercambia el gas con el ambiente. Calor, gas, ambiente. Ahora, acá hay una de las principales cuestiones que tiene que ver con esto. El calor que intercambia el gas con el ambiente tiene un valor único, es un único valor. No varía. Y en este caso del ejercicio, ¿qué calor es? Es todo el calor que hay, porque con el único que intercambia calor, el gas, es con el ambiente. ¿Está? En este caso sería como el gas solo intercambia con el ambiente, el calor total es igual a un ambiente, digamos. Eso, ¿no? Ahora, acá hay una de las cuestiones que es calor para el ambiente, ¿no? Es calor que llega al ambiente o se va del ambiente. ¿Se va o se llega? ¿Quién calienta a quién, digamos? ¿El ambiente calienta el gas o el gas calienta el ambiente? El ambiente calienta el gas. ¿Quién está a mayor temperatura? Gas. ¿Y el flujo de calor en qué sentido es? ¿El de mayor temperatura? ¿El de menor? Entonces, el gas calienta el ambiente. ¿No? Sí. No te convence. Pero no es. ¿Qué es la definición de temperatura? Esa es la definición de temperatura. Es parte del. ¿Cuándo algo podemos que está a la misma temperatura? Cuando está en equilibrio termo. O sea, el gas está a 350 C y se enfría hasta 20. O sea, el gas pierde temperatura. Esa temperatura que pierde, ¿a dónde se va? El ambiente. O sea, el ambiente recibe esa temperatura que en realidad es temperatura, pero en realidad ¿qué es? Es energía que se transfiere como calor. Entonces, el gas le transfiere calor al ambiente. El ambiente entonces, ¿qué? Recibe, en este caso, ¿no? Si recibe, es calor positivo. O sea, acá, vamos más. ¿Cuál podría ser el caso contrario? Imaginen que el ambiente está a mayor temperatura que el gas, ¿no? Y ahora el ambiente es el que calienta el gas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Este calor es entrante o saliente para el ambiente ahora. Es saliente, porque imaginen un ambiente A. Tiene que volver acá. Imaginen ahora un ambiente A. Ambiente o reserva. Una temperatura, eso, temperatura a 1000 Celsius. Y el gas, su temperatura va de, por ejemplo, 100 a 500. ¿No? Tenemos un aislamiento de reserva que trabaja a 1000 grados y el gas pasa de 100 a 500, ¿no? Ahí, ¿quién calienta a quién? En este caso. Ojo que estas son las dos temperaturas de la base. Temperatura inicial y final. Esta es la temperatura inicial y esta es la final. ¿No? El gas pasa de 100 a 500. Se calienta. Y la otra también. ¿Quién le va a pasar temperatura a quién? Digamos. El ambiente le pasa al gas. ¿No? Entonces, cuando calcule el calor del ambiente, va a ser positivo o negativo.
el Q del ambiente? Negativo. Va a ser negativo. Porque el ambiente libera calor. Y este menos lo tengo que respetar acá. Lo tengo que respetar en la entropía. En este caso, siempre cuando tenga el calor de una fuente, la entropía, tenemos la entropía de una fuente o una reserva, un ambiente, siempre va a quedar de esta forma. El calor que se intercambia con la fuente del ambiente y la reserva dividido su temperatura. Y hay que ajustar el más o el menos dependiente, ¿no? A medida que está absorbiendo ese calor o está liberándose. Siempre en este caso desde la perspectiva del ambiente, reserva o fuente. No de la perspectiva del gas. El gas va a tener la perspectiva justamente contraria. Porque si el gas le da calor a la fuente lo recibe. Mientras que para el calor negativo, para la fuente es positivo. ¿Sí? ¿Quedó eso? Vamos a ver ahora cómo trabajar con gases. Para eso va a ser bueno ver proceso a proceso, como la entropía de cada proceso. Cada proceso va a tener una forma distinta de calcular su entropía. Bueno, entonces, por acá, ¿vale? Entonces, para los procesos, ¿no? Primer proceso, isóbaro. Isóbaro, presión constante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener en el isóbaro? Presión constante y además tenemos el calor en un proceso isóbaro. Lo calculamos como QP, que QP era N por CP por delta T. En este caso sería delta U es igual al calor y delta A cero. ¿El isóbaro? No, eso es lo que voy a decir en el isóbaro. Que delta U igual calor. Eso es el isóbaro, el trabajo cero. Porque no se expande, se comprime. El isóbaro. Fíjense que en la integral me tiene el dq, ¿no? Yo acá tengo q. Entonces vamos a trabajar con dq. Que sería como hacer la derivada, digamos. Si le hago la derivada, ¿no? Esto es fijo, esto es constante. Da igual. NSP. ¿Y qué es lo que va a quedar derivado, digamos, la temperatura? En vez de poner delta T, ponemos dt. Sería como hacer un cambio de, ¿cómo se dice? Un cambio de variable. ¿Cómo me queda esta integral ahora? N Cp por dt sobre t. Ahí en ese puesto igual afuera. NSP sale para afuera y nos queda literal de dt entre t. NSP para afuera y nos queda t delante. ¿No? ¿Cómo trabajamos esa integral? Temperatura final, temperatura inicial. No va a quedar entonces NSP. Esto se refiere como logaritmo. No va a quedar logaritmo de final sobre t inicial. Y eso sería la entropía de un proceso isóbaro. Tenemos un proceso isóbaro, calculamos con esto. Ahora tenemos un isóbaro. Tienen que borrar acá. Isóbaro. El isóbaro tenemos volumen. También tenemos eso, que como decía, tenemos trabajo cero. Porque no se expande y se comprime. Acá también, cuando tenemos procesos a volumen constante, también tenemos una forma. ¿No? Tenemos una forma para calcular el calor, que era QE, que era NCB por delta T. Tenemos algo parecido a lo que hicimos para el otro.
En vez de poner QE, ponemos DQE. Nos queda NCB por DT. Hacemos lo mismo. Hacemos la integral. ¿Y cómo nos va a quedar? Fíjense, ¿qué es lo que único que cambia de uno a otro? Lo único que cambia de uno a otro. Lo único que va a cambiar es nos queda lo mismo. Solo que en vez de poner CP ponemos CB. Pero es exactamente igual. Una me va a salir medio rápido. Anotemos un proceso allá abajo. ¿Qué pasa? Tengo un proceso allá abajo. ¿Qué pasa? El calor es cero. Calor es cero. Si el calor es cero, ¿de Q cuánto es? Bueno, Cero. Y si el Q es cero, la integral de cero es. Si el cabeza de ático, nadie hay entropía. ¿Qué proceso nos queda por ver? Digo, de ático, isótono, isótono. El otro proceso que estuvimos viendo, que era el politrópico, cuando todo varía y no hay calor cero, no le vamos a calcular la entropía. No le calculamos la entropía. Ese es cuando no tenemos presión no es constante, volumen no es constante, temperatura no es constante y calor no es cero. Que termina quedando P por Q, no, perdón, P por B a la K, que no es gamma. Gamma era el que internacional me debate. Sí. No, este no es gamma, el K no es gamma. Es muy parecido al negativo, solo que el calor no es cero. Vamos a plantear el isotermo. El isotermo es el que está un poco más complicado. Mira. Isotermo, tenemos T constante. Si la T es constante, ¿qué pasaba además? Si T es constante, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con delta U? ¿Qué pasaba con el delta U? Sí. cero. Cero. Porque tiene un delta T que tiene multiplicable. Esto es cero porque delta T es cero. Ahora, si delta U es cero, ¿qué tenemos? U más W es cero. Si Q más W es cero, Q es igual a menos W. ¿No? La pasamos el W para el otro lado. Así. Si Q es igual a menos W, si derivamos a ambos lados, también son iguales. Vamos a calcular. dQ es igual a menos dW. Hasta ahí está. Vamos a calcular ahora el trabajo en proceso isotérmico. Trabajo en proceso isotérmico. La habíamos calculado. El trabajo isotérmico de qué? Menos R por T, ¿no? Menos NRT por logaritmo, ¿no? De volumen final sobre volumen inicial, ¿no? Sí. Así te queda el trabajo en proceso isotérmico. Por acá. Eso lo estuvimos haciendo, ayer lo estuvimos viendo eso. Vamos a llevar todo el trabajo, hasta lo que. Ese fue uno de los. Y vamos a entropía ahora, ¿no? Nos queda dQ sobre T, ¿no? T es constante para este proceso. Vamos afuera. dQ, la integral de dQ, esto quedaba. La hemos visto para la fuente, ¿no? La Q.
Ahora queda 1 sobre T por U. ¿Y Q cuánto era? Menos Menos este trabajo. Acá, menos N RT por logaritmo de B final sobre B inicial. Y todo dividido el mismo T. ¿Se va el T? Y nos queda ahí para calcular. Ahora, con la entropía, tengo una facilidad para la entropía que es esto. Nosotros tenemos un proceso, vamos a verlo en particular para el ejercicio. En el ejercicio tenemos un estado 1, que era 256.000, ¿no? 58. 58.000, 897. 857. Este era 004, el otro 0029, y el otro era 157. 919. 189. Esto es solo del ejercicio, lo del examen. El proceso es así. Acá tenemos 1 y 2. Vamos. ¿En qué categoría entra de los que vimos nosotros? Ninguna, ¿no? No entra en ninguna categoría. ¿Qué es lo que podemos hacer? Con la entropía, podemos ir por otro camino. No hay problema. Nos podemos inventar un estilo intermedio. No está mal. Está bien. Quiero la entropía de ir de 1 a 2. Recorro acá. Por acá. Quiero la entropía de ir de 1 a 2, ¿no? 1 a 2. Ahora, entropía de 1 a 2. Y además, la entropía de ir de 1 a 2 es igual a menos la entropía de ir de 2 a 1. Si la recorro en sentido opuesto, me da con signo opuesto. Me da lo mismo, pero sentido opuesto. Ahora, no tengo ni idea cómo calcular la entropía de ese proceso. Habría que ver cómo va a ir variando el calor, ¿no? En este proceso, que no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos inventamos un proceso, vamos a llamarle 3, y vamos a ir de 1 a 3 y de 3 a 2. Entonces, la entropía de ir de 1 a 2 va a transformarse en la entropía de ir de 1 a 3 más la entropía de ir de 3 a 2. Otra forma de poder hacer esto es vamos con un proceso. Vamos a hacerlo. Lo único que nos falta ahí saber, que no tenemos, es la temperatura del estado 3. La tenemos, la necesitamos. La podemos calcular con PV en RT. No hay problema. ¿Este primero qué es? De ir de 1 a 3. ¿Qué tipo de proceso es? De constante. De constante. Isócoro. ¿Y este? Isócoro. De constante. ¿Cómo hay enviado las entropías de cada uno de ellos? Las teníamos por separado, ¿no? ¿Cómo era? La del isócoro, la del volumen constante, ¿cómo era? NCD N por CB. por lo alumno del final sobre inicial. T final sobre T inicial. T final, ¿quién sería acá? Es El 3. El inicial. no, Y ahora, de una de P constante, era igual. ¿Qué cambiaba? En vez de CB, CP. N, CP, por logaritmo de T final sobre T inicial. ¿Cuál es T final? T2. Y la inicial, T3.
Bien, fíjense que acá esto es lo que yo les decía. Este dato no lo conocemos, de 3. No es conocido. Pero T3 lo podemos calcular como PB dividido en R. Con esto tenemos la de 3. CB y CP. ¿Cómo calculamos CB y CP? CP primero, ¿qué era? Era CB más R. ¿Y CB cómo se calcula? La libertad sobre 2 por R. La libertad entre 2 por R. Si no se acuerdan cómo es esto, cómo es CB, cuando tenemos CB, ¿cuándo aparece CB o calor B? ¿Cuándo aparece? Cuando un proceso a volumen constante. ¿Qué se cumple un proceso a volumen constante? Que el trabajo es cero. O sea, en un proceso a volumen constante, Q es igual a delta 1, ¿no? Y delta 1. ¿Cómo es la forma de delta 1? Es siempre la misma. La libertad entre O, NR. Si le cambio, ¿no? Si lo escriben de esta forma. La libertad entre O por R. ¿Qué es eso que está adelante? Se transforma. SB. Cuando tengo un proceso de volumen constante, es un test. El calor y delta U es igual. Lo que está adelante de N por delta T se ve. ¿Por esta acá? Sí. La forma de recordarlo si no recuerdo. Porque la delta U es más sale siempre. Como si la aplicamos tantas veces, terminan de esa forma. Bien. Vamos a calcular esto entonces. ¿Cuál es el problema neto? Aplica mucha cuenta. Haced la cuenta porque, en fin, hay que calcular primero T3 y después utilizar acá, después calcular cada uno de los dos, sumar, implica mucha cuenta. Hay otra forma de calcular la entropía de dos procesos si no tenemos, no hay ninguno, ni isócoro, no hay ninguno, lo conocido. Tenemos otra forma. ¿Cómo hacemos? Bueno, en vez de inventar un estado 3, vamos a inventamos un estado 4. Está acá. Estado 4 acá. ¿No? Este va a seguir siendo volumen constante. ¿Cuál es la diferencia ahora? En vez de ir del 4 con un proceso de volumen constante, vamos a ir con proceso de temperatura. ¿Cómo queda ahora eso? La entropía. Ir de 1 a 2. Sería de 1 a 4 y de 4 a 2, ¿no? 1 a 4 más 4 a 2. La de 1 a 4 es prácticamente igual, ¿no? Es esto, es prácticamente esto mismo, ¿no? Bueno, nos queda NSB por logaritmo de 4 sobre de 1, ¿no? Y ahora, la de 4 a 2 es un isotérmico, ¿no? ¿Cómo queda la entropía de un proceso isotérmico? De un proceso isotérmico. Era NR, logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. NR, logaritmo de volumen final, que sería el 2 sobre volumen inicial, que sería el 4. ¿Cuál es la ventaja con esto? Ahorras una cuenta. Esta no es. ¿Por qué? Esto dijimos que viene del proceso a volumen constante. Y esto sale de un proceso a temperatura constante. ¿Qué pasa? De la forma que nosotros nos construimos el estado 4, ¿no? ¿Qué tenemos? Que volumen 4, ¿quién es? Volumen 1. Ya lo tenés, ¿no? Y volumen, y ahora, temperatura 4, te lo construís de tal forma que ¿quién es? El 2, temperatura 2. Entonces, se evitan hacer esto. Esa es la gracia. Pero así es.
Y ahora, si fuera al revés el proceso, ¿no? Fuera para allá, lo que van a hacer es, así, si fuera, imagina que fuera en vez de ir de 2 a 1, iría de 1 a 2, fuera de 2 a 1. Lo que harían sería hacer así, acá un 5, digamos, y acá, y va, si fuera al revés, si lo quieren recordar al revés. Siempre primero un volumen constante y después uno isotérmico. Y con eso no tienen que calcular ningún estado nuevo. Fíjense que invento un estado, pero no le calculo nada según el estado. Cuanto menos cuentas hagan, menos posibilidad de equivocación. ¿Se entendió todo? Ahí, bueno, ahí yo tampoco más. A gusto. Ustedes que lo deben hacer, ¿no? Vamos a calcular entonces la entropía de este ejercicio. ¿Por acá? ¿Este? Nos queda entonces. Vamos a hacer aquello. Vamos a hacer aquella forma. Nos queda. Esta sería la de más primero, ¿no? Después vemos la del ambiente. La primera parte, N, son 2 moles, ¿no? CB, grado de libertad entre 2 por R. O sea, son 3 grados de libertad entre 2 por R. Por logaritmo de T4. ¿Quién es T4? Temperatura 2. ¿Cuánto era la 2? 20 Celsius, que son 293 Kelvin. No. Y T1 eran 623 Kelvin. 623 Kelvin. Más 2 mol por R por logaritmo de P2 sobre V1. Ya tenía 0,029 metros cúbicos sobre 0,04 metros cúbicos. Calculamos ahí la entropía del gas. Acá, pero más. Comparte. Eso quiere decir que es negativo. Este es negativo. El otro no. Este no. Ah, no, este también, sí. Negativo. Sí, no, está bien, nomás. Es negativo también. Menos 42 con 9. ¿Ya está? Ah, empezamos a montar. Pero. Ah, está bien. Creo que puso los números. Acá. Sí. Ah, no. 831 por logaritmo de 3 sobre. No, no.
1, 2, 3, menos 24 con 15. No, yo voy a poner la coma puse 2 cifras, pues la coma cuánto sé. Un poquito menos. ¿Cuánto que te había dado vos? ¿Ciro? 23,6. ¿Y a ti? Sí, una me No, el otro 15. Esta es la de gas, que hay que agregarle para hacer la del universo, pedía, ¿no? Sí. El universo. Hay que agregarlo en el ambiente, ¿no? Hacer la entropía del universo, recuerden la gas más entropía del ambiente. La del entorno. Esta la tenemos. Vamos a calcular la del ambiente. La del ambiente. La hemos visto más o menos como era, ¿no? ¿De qué dependía? Era el calor intercambiado sobre la temperatura del ambiente, o del fuente, o lo que sea, ¿no? ¿Cómo queda en este caso? Queda entrando o saliendo. ¿El calor positivo o negativo? Positivo. Para el ambiente positivo. El delta S del ambiente va a quedar más Q ambiente sobre el ambiente. ¿No? ¿Cuál es el calor que se intercambia con el ambiente? Es el calor total, habíamos dicho, ¿no? En este caso. ¿Cuánto era el calor total? Era. Ojo, calor total es valor absoluto. Ojo con eso. Si vienen acá, valor absoluto. Pues claro, da negativo. ¿Por qué da negativo? Porque no libera. ¿Y qué no absorbe? El ambiente. Es Ojo con eso. 10.574,2. Dividido 293. ¿36 clavado? 11,08. 36,08. Entonces acá, si la tenemos, nos queda menos 24,15 Joule Kelvin más 36,08 Joule Kelvin. Esta nos va a dar 11,93. 11,93. Exactamente. Bien. ¿Qué nos faltaría ver de termodinámica? ¿Que nos pueden preguntar? Que lo vimos. Acá vimos, en este caso, con esto, entre lo de ayer y lo de hoy, que todo lo que tienen con todos los procesos que nos pueden preguntar, todas las cálculos, todos los calores y trabajos que podemos tener, cómo aplicar delta U, cómo aplicar delta S, y tal, la parte de fuente. Vamos a ver lo otro que puede aparecer, que es máquinas, ciclos, máquinas térmicas, ciclos. ¿Esto quedó? ¿Quedó ya? ¿Sí? Entonces vamos a ver eso. Y mañana empezaríamos, hoy liquidamos esta parte más de máquinas térmicas, todo lo que nos queda de termodinámica, mañana empezamos con fluido. Vamos a ver el mismo ejercicio que vemos, que el ejercicio que tenemos acá de fluido, vamos a hacer lo mismo, todavía en el detalle. De paso vamos a hacer lo mismo con ambos, eso en principio será esta semana, la semana que viene, todo el proceso. O sea, yo le voy igual, hoy ya les voy a marcar, vamos para el ejercicio, para que vayan haciendo de termodinámica, mañana vamos a empezar a ver fluido. Lo primero, ciclos.
Cuando hablamos de un ciclo de un gas, cuando tenemos una cerilla del proceso, sí, cuando tenemos un ciclo de proceso, que cierra. ¿Cuál es la principal característica de un ciclo? Su delta U es cero. Delta U total es cero. La delta U del ciclo es cero. Si hacemos delta U, el delta U total es cero, ¿qué vamos a tener? Que U neto o U total más trabajo total sumado da cero. Para un ciclo, ¿no? Solo si es ciclo. Si no es ciclo, no. No. Eso es lo que no tenemos en un ciclo. Podemos decir que un ente igual menos trabajo total. Ahora, hay diferentes tipos de ciclos, ¿no? Que hacen diferentes cosas. Hay un conjunto de ciclos que son los que se llaman máquinas térmicas. Es importante tener claro qué es lo que, con una máquina térmica, qué es lo que quiero y qué es lo que voy a consumir, digamos. Piensa, por ejemplo, en un auto. ¿Qué quiero con el auto? El auto recorre kilómetros. ¿Y qué va a consumir el auto? Combustible, ¿no? Y además que el gas termina emitiendo residuos, ¿no? Atmósfera. Lo podemos ver con el cabo. Bueno, la máquina térmica va a tener un funcionamiento medio parecido. O sea, vamos a tener una reserva de fuente, una temperatura alta, que podemos pensar en el caso del auto, con la reserva de combustible, que va a brindar energía en forma de calor al gas. El gas a su vez va a liberar calor también, que es lo que llamamos el residuo, digamos, en el caso de un auto. ¿De dónde lo va a liberar? A una fuente de menor temperatura. Y a su vez esto va a estar liberando, entregando trabajo. Libera trabajo. ¿Cómo identifico la máquina térmica? Primero, hay dos cosas acá. Una es el sentido del ciclo. Fíjense que acá el ciclo, ¿qué sentido tiene? Esto es el primero. Vamos para. Horario. Este es horario, ¿no? Entonces, una máquina térmica primero se identifica por un ciclo horario, ¿no? Y además, ¿qué es lo que quiero? Que la máquina entregue calor, brinde calor, libere, calor no, trabajo, ¿no? Haga trabajo, seguramente. Por tanto, el trabajo, ¿cómo tiene que ser? Si libera trabajo, tiene que ser negativo. O sea, si entregue trabajo también. El trabajo neto, entonces, tiene que ser negativo. Si yo identifico esas dos cosas, que el ciclo, el sentido del ciclo es horario y el trabajo neto es negativo, podemos decir que estamos frente a una máquina térmica. ¿Qué es lo que voy a buscar? Lo que voy a gastar, digamos, en una máquina térmica. Voy a gastar UH. Y vamos a querer W neto. Lo que quiero, lo que gasto. Es un ciclo. Por tanto, Q, ¿no? Es igual a W. Ojo, en valor absoluto, ¿no? Valor absoluto se cumple que son iguales. Vamos a tener el valor absoluto del Q neto, el calor total, es igual al valor absoluto del Q neto, el trabajo total. El valor absoluto. Ahora, el valor absoluto del calor neto es lo mismo que hacer
el valor absoluto de QH menos el valor absoluto de QL. Y esto lo podemos ver de otra forma como QH es igual a trabajo neto más QL. Porque así, fíjense que de este lado está la energía que sale del gas. Porque el trabajo sale del gas, QL sale del gas. Y acá está lo que entra del gas. O sea, dicho de otra forma, lo que entra del gas, de energía, tiene que ser igual a lo que sale, lo que sale de energía del gas. A lo que entra, fíjense, las flechas que entran tienen que ser igual a las flechas que se van. Bien. Ahora, es una máquina térmica, un motor, fíjense, del auto. ¿Cómo puedo medir que el auto, qué tan bueno es el auto? Sí, viendo que, ¿cuántos kilómetros hago? Poniendo cierta cantidad de agua, cierta cantidad de combustible. Bueno, dicho de otra forma, ¿no? ¿Qué estoy viendo? Viendo cuánto gasto, cuánto gasto, cuánto consumo. La eficiencia. La eficiencia, la escribimos con la letra nada. Ahí sale. Y es esto es lo que decía. Vamos, la eficiencia la vamos a pensar. Y después el rendimiento, cuando hablemos del refrigerador, que es el otro tipo, también vamos a pensarlo igual. Lo que quiero sobre lo que gasto. ¿Qué es lo que quiero? Trabajo neto. No. Lo que quiero sobre lo que gasto. ¿Qué quiero? Quiero trabajo. ¿Qué gasto? Gasto QH. ¿Por qué le ponemos QH y QL? Porque esta es la fuente de alta temperatura, fuente de alta temperatura. Esta es la fuente de baja temperatura. Entonces vamos a hablar de UH, el calor intercambiante, la fuente de alta y el gas. Y TQL, el calor intercambiante, la fuente de baja y el gas. Fíjense que habíamos dicho que trabajo neto que era igual a gas. UH menos QL. Vamos a poner eso acá. UH menos QL sobre UH. ¿Qué nos queda ahí? Fíjense que esto, el primer término se va, que un 1. ¿No? ¿Y qué quedaría? 1 menos QL sobre UH. Y así. Y esa es la eficiencia. Vamos a calcular la eficiencia de otra forma. O sea, que tan eficientes es la máquina térmica. Ahora, en un ejercicio, ¿no? El trabajo lo calculamos y no, nos tiene que dar negativo. El trabajo total, ¿no? Pero ahora, QH. ¿Cómo calculamos QH? ¿Qué son QH en el ejercicio? ¿Qué son? ¿Cómo lo sé? ¿Qué calor es con la fuente alta? ¿Qué calor es con la fuente baja? ¿Cómo determino eso? Vamos de nuevo a pensar esto como pensamos con la entropía. QH, ¿cómo es para el gas? Entrante o saliente. Y QL, o sea, ¿qué es lo que vamos a tener? QH va a ser la suma de los calores entrantes. O sea, Q positivo. Y QL, lo mismo, pero para los negativos. QL suma de los calores. Tenemos
valores salientes, ¿no? Y de esa forma calculamos. Si tengo dos calores positivos, sumo los valores y eso es QH. Tengo tres calores negativos, los sumo y eso es QL. ¿Bien? Bueno, podemos determinar la máxima eficiencia que vamos a obtener con la máquina térmica. ¿Cómo? Existe lo que es la máquina de Carnot. Un tipo de máquina especial. Ahí va, de Carnot. Que va a tener la eficiencia máxima de dos fuentes. Antes de Carnot y queda muy tarde. Así que Carnot, ¿cómo sabe? Dos isotermas. Dios sabe. ¿Cómo le calculamos? ¿Cómo calculamos la eficiencia? De una forma especial de calcular la eficiencia. Porque es la máxima eficiencia que puede tener. Acá en radial lo vamos a llamar también Tmax y Tmin. En vez de uno y de otro, me lo puedo decir Tmax y Tmin. La eficiencia de Carnot va a quedar como 1 menos TL sobre TH. ¿Está? ¿Quién es TL y quién es TH? Bueno, son Tmin y Tmax. No son las máximas temperaturas, pero es el trabajo que hace. Que coincide con las fuentes. Si no, no es Carnot. Si no coincide con la fuente, no es Carnot. Por tanto, la temperatura máxima cuando trabaja el gas tiene que coincidir con la de la fuente de agua. Tiene que coincidir con la pH de fuente de agua. Y también tiene que coincidir con TL de fuente de agua. Y ahora, ninguna eficiencia que nosotros calculemos para estas dos fuentes, estas dos, sí, un proceso que trabaja entre estas dos fuentes, puede superar a esa. O sea, la eficiencia, ¿no? De cualquier máquina térmica, ¿no? Cualquier máquina térmica que trabaja entre Tmax y Tmin, esa misma temperatura, ¿no? El trabajo entre Tmax y Tmin, o sea, tienen que trabajar en la misma temperatura, si no, no son comparables. La eficiencia de cualquier máquina térmica va a ser menor o igual a la de para esa misma fuente, ¿no? Siempre parece la misma fuente, no, no, la misma, si no son la misma fuente, pues
¿Bien? Bien. Vamos a hacer lo mismo, pero para refrigeradores, que es el otro tipo de ciclo especiales que hay. ¿Qué hace un refrigerador? Un aire. El aire es un refrigerador, ¿no? No, el aire no. No, no pienso. El aire funciona así. ¿Qué hace un refrigerador? Una heladera. ¿Qué hace una heladera? ¿Qué enfría? Adentro. ¿Cómo enfría adentro? ¿Qué es lo que hace la heladera? A ver, piensen en piensen por ejemplo una botella, ¿no? Que ponen en la heladera. ¿Qué le pasaría a la botella si no estuviera en la heladera? Imaginen la botella, la compraron, ¿no? La compraron, la botella de algo, de agua, lo que sea, y allá la probaron, ¿no? La dejan ahí en la mesa. ¿Qué le pasa? Eso se lo fuera. ¿Cuántas veces que no va a hacer? Se a veces calentar. ¿Qué es calentar? ¿Qué tiene que pasar para que se caliente? Tiene que recibir calor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si está en una habitación? Están en una habitación como así, ¿no? Somos tres en la misma habitación. Imaginen la aire apagado. Ahora, imaginen que hay 30 personas. Más allá que haga calor. ¿No sentirán más calor todavía? ¿Por qué? Porque las personas son objetos y liberamos calor. Entonces, ¿qué es lo que hace la heladera? Capta el calor de los objetos que están dentro, no les permite calentarse por su propio calor, ¿no? O sea, en realidad más bien del calor que reciben de los otros. O sea, yo libero calor, se lo permito a ustedes. Tengo la botella, no permite que los otros objetos que están en la heladera, al liberar calor, ese calor vaya a uno, sino que ese calor que libera cada uno de los objetos dentro de la heladera los agarra, los capta. Bueno, eso es lo que hace un refrigerador. Y después si va en la parte de atrás de la heladera, siempre va a estar caliente. Calienta, por la heladera. Eso es todo el calor que captó, lo libera para atrás. Bueno, eso es cómo funciona la heladera. Nosotros lo vamos a ver acá. Con el ciclo. Con el refrigerador. Vamos a tener más o menos, la estructura es más o menos la misma. Tenemos una fuente de alta, tenemos un gas, y tenemos una fuente de baja. La estructura es muy parecida. Ahora, lo que yo quiero es a la fuente baja sacarle, ¿no? Porque la fuente baja, ¿quién sería ahora? La heladera, está dentro de la heladera, ¿no? A la fuente baja le voy a sacar, le voy a sacar QH, P vuelta, ¿no? Y el gas va a trabajar con ese QL y se lo va a enviar a el ambiente, que sería mi fuente de alta ahora. ¿Qué necesita el gas para poder hacer esto? Necesita que yo le dé energía. ¿Cómo le puedo dar energía? Con un trabajo. Con un trabajo le doy energía. ¿De dónde viene este trabajo? Electricidad. Ahora, ¿quién es QL y quién es QH? El trabajo sigue siendo lo mismo que el trabajo neto. Lo calculamos trabajo neto, sale. Pero ¿quién es QL y quién es QH? ¿Quiénes son cada uno de ellos? QH. Primero. ¿Quién es QH? Me separo en el gas, ¿no? Para el gas, ¿qué pasa? QH. ¿Entra o sale? Es Q saliente. Ya sabes, la suma de valores salientes.
Y QL, Grande. la suma de calores entre ambos. ¿Cómo identificamos que estamos frente a una máquina térmica? Perdón, si estamos frente a un refrigerador, en este caso. ¿Cómo es el trabajo en este caso? ¿El trabajo cómo es? O sea, es entrante. A diferencia del otro que era saliente. Tenemos W neto positivo, o sea, trabajo entrante. Y además vamos a tener que el sentido del ciclo, sentido antihorario. ¿Cómo calculamos en este caso la eficiencia? O el rendimiento, por dicho. Lo que quiero sobre lo que hago. ¿Qué es lo que quiero yo ahora? Nuclear. Como en frío, sacándole juguete. ¿Qué hago? Watch. No. Ya. Nuestro trabajo. Y esto lo podemos reescribir de otra forma y nos va a quedar así. Entonces, vamos a mirar rápido. Ya, 1 menos. Sobre H L. La raíz entre QL todo, o sea, 1 sobre OH sobre QL. Y esa es la eficiencia de un refrigerador. Tenemos también el Carnot para comparar. Un refrigerador de Carnot. Que la eficiencia, el rendimiento de un refrigerador de Carnot va a ser 1 sobre TH sobre TL menos 1. Para el refrigerador igual no se pregunta. Porque no hay que ¿vale? ¿Qué es lo que también les interesa con Carnot? O las máquinas térmicas. La entropía. La entropía también nos interesa. Por acá. Primero, la entropía de un ciclo. Vamos a ver qué será. ¿Cuánto dará la entropía de un ciclo? Cerrado. La entropía de un ciclo, si es cerrado, va a dar 0. Entonces, en el caso de la máquina térmica, ¿no? La dibujo acá de nuevo, que sería así, ¿no? El ciclo hasta acá, le das. Ahí tengo la estructura de la máquina térmica, ¿no? Tenemos la entropía del universo, ¿no? ¿Cómo la calculamos? Dijimos que la del ciclo es 0. Vamos a poner igual acá, delta S del ciclo, 0. Más. La del sistema acá, la del ciclo. Porque la del ciclo es la del gas, lo mismo. Sería la de la fuente de alta más la de la fuente baja. La única de 0 es la del ciclo. La de fuente de alta. ¿Qué calor intercambia la fuente de alta? Intercambia QH.
¿Y qué dijimos con las fuentes? Las fuentes es el calor intercambiado y listo. No hay nada, ninguna integral, nada. Solamente calor intercambiado. Dividido la temperatura de la fuente. ¿No? Siempre vamos a usar este tipo de fuentes, donde la temperatura se mantiene constante, es simplemente el calor intercambiado dividido la temperatura. Para la fuente de alta, UH es entrante o saliente. UH para la fuente, ojo, Ah, bien. es saliente. Ya va negativo. Dividido su temperatura. Y QL es el calor intercambiado entre la fuente baja y el gas. ¿No? QL para la fuente, ¿cómo es? Este es entrante, por lo tanto positivo. Y esa es la entropía de una máquina térmica. Bien. Bueno, lo único que nos quedaría ver de termodinámica sería lo que son procesos de sólidos y líquidos. Lo único que nos quedaría ver es eso. Me corto y perdón. Ahora lo vemos eso, le quedamos ya acá. Así ya cerramos la termodinámica. Así ya la próxima clase ya empezamos con fluidos. ¿Esto quedó? ¿Se entendió? Vamos a ver entonces qué pasa con fluidos y líquidos. Perdón, líquidos y sólidos. Con gases ya vimos todo lo que pasa con gases. Ahora hay que ver qué pasa con sólidos y líquidos. Un sólido o un líquido no se le va a agregar trabajo, solo calor. Un sólido o un líquido. Sólido y líquidos. Ahora, tenemos dos posibilidades para un sólido y un líquido, ¿ok? Estemos en lo que es un cambio de fase, ¿no? Que estemos pasando de sólido a líquido, de líquido a sólido, o de líquido a gaseoso, o gaseoso a líquido. O la otra es que no estemos en un cambio de fase, estemos, digamos, estemos en una fase. Cuando estamos en un cambio de fase, tenemos dos posibilidades. Una, cuando estamos en sólido líquido, no importa en qué sentido, si es líquido sólido o sólido líquido, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a decir que estamos en fusión? Ahora, lo que vamos a hablar de fusión. ¿Y cómo vamos a calcular el calor acá? Vamos a calcular M por LF. Esto si vamos de sólido a líquido, y Q igual menos M' por LF, si estamos de líquido a sólido. Y vamos en ese sentido, es al revés, tiene un menos. Ahora, ¿qué es LF y qué es M? M' es la masa que cambió de estado. Cambió de fase de estado. O sea, si tengo, por ejemplo, un kilo de hielo y la mitad se derrite, ahí le pondría medio kilo. No pongo un kilo, pongo medio kilo. Solo pongo lo que cambia de fase. O sea, si tengo hielo, lo que se derrite. Y acá en el F, esto es una constante. Una constante que no nos van a dar. O sea, constante nos van a dar. ¿Qué pasa mientras estamos en cambio de fase? Bueno, temperatura constante, siempre. La temperatura se mantiene constante, no se calienta. No aumenta, perdón, no se calienta, no aumenta la temperatura ni disminuye mientras estamos en cambio de fase. Por ejemplo, agua, líquida y hielo, ¿no? Estamos en cambio de fase, por ejemplo, el hielo que se está derritiendo, ¿no? Tengo un vaso con hielo.
Se está derritiendo el hielo. Empieza a aparecer agua. Mientras tengo agua y hielo, en el mismo vaso, la temperatura es la misma. Hasta que no deja de haber hielo, la temperatura se va a mínima. Recién cuando se derrita todo el hielo, la temperatura va a empezar a aumentar. Y mientras hay agua y hielo, la temperatura va a ser 0. 0 grados Celsius. Después que se derrita todo el hielo, ahí recién empieza a aumentar la temperatura. O sea, mientras estamos en cambio de fase, esté constante. La otra posibilidad, si estamos en cambio de fase, ¿qué es? Líquido, gaseoso. Acá vamos a hablar de vaporización. Por lo general, en realidad aparece más el de fusión que el de vaporización, pero no. Esto estamos en líquido, gas. La misma historia, ¿no? Esto es una constante que nos van a dar, el LB. Por lo general, esto lo van a ver para el agua. O sea, le van a dar el LF del agua, entre hielo y agua, y el LB entre el agua y bajo de agua. Y el calor ahora, si estamos yendo de gas a líquido, sería gas, líquido, va con el menos. Es lo mismo de lo mismo. Y lo que cambia es eso. Y lo mismo, el M' es la masa que se cambia de estado. Ahora, si estamos en una sola fase, ¿no? Por ejemplo, tengo un vaso de agua que lo que se lo saqué ahí, está el agua fría, ¿no? Por ejemplo, a 4 grados el agua. Vamos a la mesa, un día de calor, ¿qué pasa con el agua? Se empieza a calentar. Pero no deja de ser agua líquida, ¿no? Va a aumentar su temperatura. ¿Cómo aumentamos la temperatura mientras estamos en una fase? Bueno, el calor pasa. La masa, ahí la masa total es masa total por el calor específico y el calor específico va a depender del material y del estado del material. O sea, si es líquido, sólido, gaseoso, lo que sea. Líquido, gaseoso. Líquido o sólido. Por temperatura final menos inicial. Y ahí depende, ¿no? Si quiero calentar 1 kilo de agua, 1 litro de agua aproximadamente, pongo acá 1 kilo de agua. Por el calor específico del agua líquida, por la temperatura a la cual la quiero calentar, a la cual la quiero llevar al agua. El calor que le tengo que dar al agua. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener combinaciones de todo esto. Por lo que vamos a tener nosotros es, en un sistema que va a ser aislado, ¿recuerdan que era un sistema aislado? Que no intercambia calor con igualmente. Intercambia calor con el ambiente. Nosotros tenemos un sistema aislado y nosotros vamos a tener un material A y un material B. ¿No? Imaginen, tenemos un material aislado, un recipiente aislado, le ponemos los materiales, ahí ve, a diferentes temperaturas en principio, si no tenía mucha grasa, y que lo vamos a buscar que lleguen al equilibrio térmico de los dos. Si queremos que lleguen al equilibrio térmico, ¿no? El equilibrio térmico, lo que vamos a tener es que la temperatura final del A tiene que ser igual a la temperatura final del B. Su temperatura final tiene que ser igual. Y lo que vamos a tener es que el calor del A más el calor del B tiene que sumar 0. Lo mismo si tenemos un tercer elemento, también. QA más QB más QC, 0. O sea, siempre que tengamos, en este caso, todos tenemos que ir sumando
los calores de cada uno de los materiales que tenemos. Sumar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar? Fíjense acá, ¿no? La masa es positiva siempre, ¿no? El calor específico va a ser positivo siempre. ¿Qué puede pasar? Si la temperatura disminuye, el delta T es negativo. Si la temperatura final es menor a la inicial. ¿Qué pasa acá? El calor me da negativo. Al sumar dos cosas, me da 0, una de las otras es positivo. O sea, no le pongan ustedes el signo de más o menos, sino que lo dejen sumar por eso. Y que el signo de menos en todo caso se nos dé el delta T. O, fíjense que si pasaba de líquido a sólido, el calor del cambio de fase queda negativo. ¿No? Lo mismo. No le pongan el más o el menos, pero no le pongan el menos, pongan siempre más. Y que el menos lo ve cada uno de los valores separados. ¿Entendió todo? Ah. Lo otro que tenemos es con la entropía. ¿Cómo trabajamos la entropía con esto? La entropía de un sólido y un líquido. Si estamos acá, pensemos, ¿no? Quiero dQ, ¿no? ¿Esto qué pasa? Es algo que apareció lo otro, ¿no? ¿Qué pasa con esto si tengo dQ? Esto es constante. O sea, me queda M, me va a quedar por dt, ¿no? Si paso a la entropía, ¿no? Me queda la integral de mc por dt por dt. No, va a quedar un logaritmo, ¿no? No va a quedar masa por calor específico por logaritmo de final menos dividido t inicial. ¿Ok? Así. Lo otro que podemos tener si estamos en cambio de estado, un cambio de fase, ¿no? Si estamos en un cambio de fase, o sea, nosotros la entropía se la calcularíamos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos hielo, que pasa a ser agua, ¿no? Primero calcularíamos la entropía al calor, imagina el hielo está a -5. Primero hay que calentar el hielo desde -5 hasta 0. Calentarlo como hielo, ¿no? Una vez que llega a 0 grados, hay que hacer el cambio de estado. Darle calor para que cambie de estado. De hielo, que convierte todo el hielo a todo agua. Y después sube la temperatura como agua desde, por ejemplo, 0 grados hasta 20 grados. ¿No? Entonces, habría que hacer 3 calores, entonces, para pasar del hielo de -5 hasta el agua a 20. ¿No? Y a cada uno de esos 3 hay que evaluar la entropía por separado. Es como hacíamos en un proceso de gases. A cada proceso le calculamos por separado y después sumamos. Esto es lo mismo. A cada calor calculamos la entropía y después lo sumamos. Para cambio de estado, lo que vamos a hacer es, me apareció lo que hicimos. dQ. ¿Quién es dQ? Perdón. Vamos a plantear. La temperatura. ¿Qué pasa en un cambio de fase para la temperatura? Sale para afuera la integral, ¿no? Y acá, integral de dQ, ¿qué queda? Integral de dQ, ¿qué queda? La Q. Ya la entropía, por un cambio de estado, me queda dQ sobre T. ¿Y el Q qué era? Vamos a pensar en vaporización. M' por LF sobre T. Y acá viene lo mismo. Acá porque estoy yendo de sólido, voy a ir de sólido a líquido en este caso. Pero si fuera de líquido a sólido, acá hay un metro. Si fuera ahora de líquido a vapor a gas, acá iría LV. Y ojo que acaba la masa que cambia de estado, la masa total. Por eso el M'. Y acaba la temperatura de cambio de estado. Que si es agua, hielo, agua, si es vapor a agua líquida, 100. ¿No? Y ahí sí está todo. ¿No? Vamos a marcar para ejercicio de esto, para que hagan.
Mismo ahí del partido. El ejercicio 3 de página. Diciembre 22. El ejercicio 3. El examen. Sí, el archivo es el que le pasé del grupo. Ah, De diciembre, pueden hacer de diciembre 22 el 3. Porque van a ver que es bastante parecido a lo que vimos nosotros. Que hicimos nosotros acá. La diferencia es que es un ciclo. Este ejercicio en particular lo tiene un poco más accesible, que les dicen cómo son los procesos. No siempre le van a decir cómo son los procesos. A veces tienen que vamos a poner afinar el ojo para saber cómo son. Sacar de la letra, desgranar un poco la letra para saber cómo son los procesos. Después, bueno, el julio 22, el 3, ahí en el archivo tiene la solución, no la mía. Ahí en el 3 está en el mismo archivo está la solución. Porque estaba así colgado en el EVA, lo cargué y no se lo traje. Ahí me. Tendría que haberlo separado porque no lo vean, pero. Bueno, ahí está. Y el otro, febrero 22, el 3. Estos 3 ejercicios, ¿no? Son 3 ejercicios que marqué. El 3 es muy parecido también al que hicimos nosotros, de la vez pasada. Que entregamos hoy. Porque tiene un resorte. Ahí tienen que ver un poco qué es lo que pasa. Porque en realidad el resorte no está inicialmente, sino que va a estar después. Va a pasar después. Bueno. Intenten hacer un ejercicio. Vemos acá en clase que hagan una duda de eso. Lo vemos. Y después seguimos con lo yo. ¿Ah? Vamos a hacer algo medio parecido que hicimos. Después, como ir haciendo ejercicio, haciendo ejercicio y viendo las distintas partes. La parte más teórica de viviendo. Y profundizar la parte teórica para que les quede. Para que vayan haciendo un ejercicio. Bueno, mañana entonces.